Muy buenas tardes, estimados participantes, y muy buenas tardes, estimados participantes y plana docente. Bienvenidos al curso de herramientas para implementar guías de práctica clínica en el marco de la pandemia de la COVID-19. La Oficina de Administración del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, IETSI, Salud, organiza este evento de capacitación con el objetivo de fortalecer las capacidades y conocimientos del personal de salud en el empleo de herramientas para implementar guías de práctica clínica. En este curso se desarrollará con la participación de expertos en la elaboración de guías de práctica clínica y médicos que participaron en la elaboración de la última guía de práctica clínica para el manejo de la COVID-19. Damos la bienvenida a la doctora Lourdes Carrera Acosta, en representación del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación IETSI de Salud, para dar las palabras de inauguración de este importante evento. Doctora Lourdes. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Es un gusto dirigirme a ustedes, ¿no? y agradecer en primer lugar la participación de todos. Sé que el tiempo ha sido corto, hemos tratado de llegar a todos los establecimientos, o en todo caso coordinar con todas las redes asistenciales a nivel nacional y también acá a nivel de Lima. Nos importaba sobre todo la participación de las IPRES que han sido evaluadas durante la primera fase, dado que este año, a mitad, en el mes de julio, se aprobó la directiva para evaluación de la herencia de guías de práctica clínica. Esta directiva, ¿no?, fue aprobada por una resolución a nivel de gerencia general, ¿no?, lo cual permite y faculta a IETSI, en coordinación con otros órganos de línea de la sede central, a poder evaluar la herencia, ¿no? Y la guía por la cual se ha precisado hasta del año 2015, ¿no?, con la creación de IETSI, hasta este año, IETSI tenía la facultad, ¿no?, de desarrollar guías de práctica clínica, considerando una priorización que se realiza todos los años sobre tópicos, ¿no?, de condiciones clínicas o patologías, ¿no?, que causan una alta carga de enfermedad, ¿no?, a los asegurados de salud. Sin embargo, ¿no?, veíamos que al final una guía de práctica clínica es un documento, ¿no?, un documento normativo que orienta al clínico, ¿no?, en su toma de decisiones de forma diaria. Sin embargo, también era necesario evaluar cómo se cumplían, ¿no?, las recomendaciones, dado que todas las guías que son elaboradas por IETSI, ¿no?, siguen la metodología GRADE, ¿no? Esta metodología nos permite tener criterios transparentes, ¿no?, y aplicar revisiones en evidencia para finalmente generar una recomendación. Sabemos que la evidencia científica no es la misma del día anterior, ¿no?, de repente hasta horas previas, por lo cual siempre requiere, ¿no?, que la toma de decisiones en salud, ¿no?, sea en base a medicina basada en evidencia, tanto a nivel individual, ¿no?, como a nivel de salud pública, ¿no?, que es el ente al cual está enfocado, ¿no?, el seguro, el IETSI Salud, ¿no? Entonces, este año iniciamos la evaluación de adherencia con la guía de práctica clínica de COVID, ¿no? Ustedes habrán visto que nuestra guía fue publicada a fines del mes de mayo del 2021. En esta guía ya el doctor Montes, ¿no?, que fue el metodólogo responsable del equipo de la dirección de guías, va a explicar toda la metodología, la cantidad de preguntas, intervenciones, por qué se priorizaron, ¿no?, algunas de ellas, y también que hubo una versión 2 en la cual se pudieron actualizar. Actualmente nos encontramos desarrollando la versión 3. Esta versión 3 va a incorporar también preguntas dirigidas, ¿no?, a la población de niños, ¿no?, a una guía casi dedicada para el manejo de COVID en niños, y así, ¿no?, conforme sigan los nuevos avances en torno a la evidencia científica, las preguntas van a ser siendo autorizadas por el equipo de la Dirección de Guías de Práctica Clínica. En el contexto de la evaluación de adherencia, ¿no?, hemos visto, hemos comunicado también con sus redes, hemos formulado indicadores, los cuales muestran un avance, ¿no?, una medición basal, es lo que vamos a hacer la doctora Edith Torre Maraví, posterior a la ponencia del doctor Montes, en que vemos en que aunque tenemos una buena adherencia general, ¿no?, a muchas recomendaciones, también tenemos puntos críticos, ¿no? Por ejemplo, he notado que un punto crítico para muchos establecimientos, ¿no?, que un manejo de prevención en COVID ha sido el manejo de antibióticos, ¿no?, que lo vamos a ver también con el doctor Pecho,
y el tema de la oxigenoterapia con la doctora Rosa López, ¿no? Entonces, esta guía, pues menciono también, han participado eh, expertos clínicos de diferentes especialidades a nivel también nacional. Esta guía tuvo una validación a fines del mes de abril, ¿no? Con un conjunto de personas, ¿no? Que no solo trabajan en Lima, sino también trabajan en diferentes redes asistenciales a nivel nacional de salud. Y bueno, ¿no? Este curso es un curso corto, ¿no? Como parte también del proceso de herencia, luego de este diagnóstico inicial que se hizo con la medición basal, que se alcanzó a cada red, se tuvo un informe y finalmente se tuvo también una reunión, ¿no? Que fue de forma virtual con los responsables de la oficina de calidad y con las áreas COVID. No nos hemos logrado unir con todas las redes debido a que, a pesar de la facilidad de comunicación, no logramos entablar, ¿no? una comunicación con ellos, pero sí enviamos un nuevo circular, ¿no? Alcanzando los resultados y también convocando, ¿no? A producto de esta medición basal existen acciones. En esas acciones que se han planteado, ¿no? Planes de acción, he planteado cada red asistencial y cada IPRES, observamos, ¿no? Que muchos colocaban, ¿no? El tema de capacitación en la guía de COVID, ¿no? El tema de casos clínicos, bueno, solamente los coordinadores iban a ser los jefes de los servicios de medicina. Entonces, aunque la pandemia, ¿no? En cada región, en cada distrito, ¿no? En cada centro poblado se vive de forma diferente, y con la vacunación los casos han caído, la idea es de que estemos preparados, ¿no? Entonces, para trabajar antes, ¿no? Al momento que pueda haber un brote o un aumento nuevo de casos en el contexto de esta pandemia. Entonces, para ello ha sido diseñado este curso, ¿no? Teniendo como referencia esta primera evaluación de la herencia que se ha hecho en la guía práctica clínica de manejo de COVID, que se ha hecho a nivel de todas las CIPRES, que maneja hospitalización, y esperemos que ustedes puedan, ¿no? Sea súper útil, ¿no? Resuelvan todas sus dudas, y que finalmente, ¿no? Que este curso, hasta el día de hoy, ¿no? El mediodía, habían 153 inscritos. Esperemos que ustedes puedan replicar, ¿no? Replicar lo aprendido en este curso en sus respectivas IPRES, ¿no? Y así, ¿no? Mejorar la herencia a la guía clínica, que conforme les menciono, siga avanzando de evidencia, vamos a ir actualizándola. Entonces, bienvenidos y un gusto que ustedes puedan participar en este curso de elaboración de capacitación, ¿no? En la guía de práctica clínica de manejo de COVID. Gracias. Muchas gracias, doctora Lourdes Carrera, por su importante intervención y sus palabras de inauguración. Antes de iniciar la conferencia, les recordamos que sus micrófonos estarán inhabilitados a efecto de evitar cualquier interferencia ambiental durante la ponencia. Asimismo, las preguntas las podrán ir formulando en todo momento y a través del chat del Zoom, y al término de la ponencia se dará respuesta a cada una. A continuación, invitamos a nuestro primer docente, el doctor José Manuel Montes Alvis, quien estará a cargo de la primera sesión, primera parte. Es médico de la Universidad de San Martín de Porres, maestría en Ciencias de Investigación Epidemiológica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Experiencia en elaboración de guías de práctica clínica con sistema GRADE, ejecución de proyectos de investigación y organización de eventos científicos. Doctor José Manuel, muy buenas tardes y bienvenido a esta ponencia. Muchísimas gracias por la presentación, gracias Lourdes y gracias a todo el equipo por hacer posible esta realización del curso. Y bueno, para mí es muy grato poder compartir con ustedes el trabajo que se hizo a propósito de esta guía de práctica clínica, que sin duda muy importante en tiempos de pandemia, y que, bueno, esperemos que siga actualizándose y pueda seguir siendo de utilidad como lo viene siendo hasta ahora. En esta presentación, básicamente, voy a compartirles algo bastante introductorio acerca del marco normativo para la elaboración de guías de práctica de clínica en general en el país. Vamos a también introducirnos en lo que viene a ser el estado del arte, ¿no? De desarrollo de guías en la actualidad. Y finalmente vamos a estar mostrándoles a grandes rasgos la guía de práctica clínica bueno, se encuentra en su versión 2 al momento, pero ya estamos en proceso de actualización, ya que en las siguientes sesiones ustedes van a ir
conociendo más a detalle justamente cada una de sus recomendaciones, ¿no? Entonces, vamos con el primer punto. Vamos a hablar acerca del marco normativo y debemos recordar la definición actual que tienen las guías de práctica clínica, ya que este punto de partida nos va a ayudar a entender el porqué de algunos cambios y como les mencionaba, vamos a ir desarrollando este concepto de guías en la actualidad y era para comentarles acerca de cómo la definición se ha actualizado en realidad. Miren, es en el 2011 que se considera añadirle ciertos cambios bastante significativos y en la actualidad decimos que las guías se definen como documentos que emiten recomendaciones intentando optimizar el cuidado de los pacientes y estas deben ser basadas en revisiones sistemáticas de la literatura y pues se evaluarán los beneficios y daños de las alternativas terapéuticas, ¿no? Esta sin duda es una evolución en realidad a los conceptos que ya teníamos previamente. En realidad las guías de práctica clínica tienen mucho tiempo, básicamente con la historia o los avances de la medicina siempre ha habido esta necesidad de poder en cierta forma aterrizar ciertos mensajes claves para las diferentes especialidades. Pero algo que en los últimos años, ya en los 2000, pues ocurría con mucha frecuencia que muchos organismos elaboradores de guías de práctica clínica tenían esta problemática de que existía variabilidad en sus recomendaciones, muchas de ellas clave. Uno de los organismos que más se ha caracterizado por emitir documentos es justamente la Organización Mundial de la Salud. Y en vista de esta variabilidad preocupante y también justamente por querer entender, digamos, qué documentos se acercan o se aproximan más a la realidad o a la verdad, es que inicia todo un movimiento de poder realmente reflexionar y evaluar qué parte del proceso podría optimizarse, ¿no? En el desarrollo de las guías. De esta manera es que empiezan a colocarse una serie de lineamientos para el desarrollo de tal manera que este proceso se estandarice, ¿no? A eso es a lo que le llamamos una metodología de desarrollo estandarizada, es decir, tiene una serie de pasos ya identificada y esos también se caracterizan por ser replicables y además hay transparencia en el desarrollo, ¿no? Es decir, yo no voy a tener una guía sin saber cómo es que se llevó a cabo estos mensajes llamadas recomendaciones, ¿no? Entonces, eso no ocurría con otro tipo de documentos que también se hacían llamar guías, pero eran basados en opinión de expertos, eran basadas en consensos de expertos que sin duda fueron de mucha utilidad en el pasado, en la actualidad también para algunas situaciones clínicas, pero en realidad algo que debemos reconocer de este tipo de documentos es que lamentablemente podrían tener una gran probabilidad de cambiar en el tiempo, es decir, cosas que se recomendaban en este tipo de documentos pasaban unos años y notábamos que la recomendación pues dejaba de estar vigente, ¿no? Es decir, algo que se recomendaba ya no era útil porque se encontraban mayores eventos adversos o ya no tenía la eficacia que parecía tener. Entonces, esta problemática fue muy común en realidad en muchos organismos elaboradores de guías. Es por eso de que buscaron estandarizar el proceso y mejorar el desarrollo, ¿no? Entonces, en el año 2015 es que nuestro país adopta esta metodología, ¿no? Que es la vigente, es decir, que el proceso de desarrollo de guías de práctica clínica deba estar basada en revisiones sistemáticas de la literatura. Vamos a desarrollar más, a profundizar este concepto, pero quería mostrarles de que este es un hito muy importante, puesto que también en nuestro país ocurría esto de que existían muchos documentos con una buena intención de poder pues tener mensajes importantes y poder estandarizar algunas situaciones clínicas donde había mucha variabilidad, pero lamentablemente tenían o carecían de una metodología clara, explícita, ¿no? Entonces, esta resolución viene acompañada de este documento técnico que seguramente muchos de ustedes puedan haber tenido la oportunidad de visualizar. Básicamente es un manual donde a grandes rasgos nos comenta acerca de lo que implica hacer una guía con una metodología basada en revisiones sistemáticas. En el caso de nuestra institución en salud, más recientemente, ya luego de una experiencia amplia desarrollando guías de práctica clínica, son más de 40 guías que se han venido desarrollando.
es que en el año del 2001, en agosto, que se formula este instructivo, en donde básicamente complementamos este manual que desarrolló el ministerio con la finalidad de poder pues motivar a que diferentes instituciones, diferentes hospitales en el sistema de salud puedan entender cuáles son los pasos a seguir para el desarrollo de manera más específica, de manera más operativa. Y bueno, eso también está disponible en el repositorio institucional, ¿no? Ahora sí voy a comentarles, como les decía, a grandes rasgos un poco la metodología que uno sigue en la actualidad para elaborar guías de práctica clínica, recordando que la implicancia de hacer una guía siempre va a ir conectada con esta necesidad pues, de medir adherencia, de implementarla, generar indicadores. Entonces, es un insumo importante, puesto que si hacemos las cosas mal desde el inicio, probablemente los indicadores no reflejen lo que quisiéramos, que es brindar atención en salud de calidad, ¿no? Entonces, si es que no tenemos una solidez en estas recomendaciones que generamos en los documentos, los indicadores podrían caer en ese error, ¿no? Entonces, es importante, por ello, alinearnos, ¿no? A lo que internacionalmente viene siendo aceptado. Y recordamos que las guías se componen inicialmente de preguntas, ¿no? Todos los clínicos que participan de una guía lo que hacen básicamente es poder priorizar ciertas situaciones clínicas, ciertos escenarios clínicos que son muy frecuentes en la práctica o que existe incertidumbre, y justamente a propósito de ello se requiere de una revisión. Entonces, el producto final de una guía va a ser un listado de recomendaciones. Eso es lo que hay que tener claro. Quizás todavía esperamos de una guía grandes conceptos, grandes clasificaciones o comentarios acerca de la fisiopatología de algunas enfermedades. Eso puede ser muy útil. Sin embargo, el documento por concepto no está definido de tal forma, ¿no? Existen muchas fuentes de información que se dedican a sintetizar justamente estos conceptos muy importantes seguramente como parte del estudio de la medicina, pero una guía de práctica clínica se define como un listado de recomendaciones. Ahora, de las preguntas a las recomendaciones, si bien pareciera que hubiese una respuesta directa, en realidad es un camino bastante largo. Muchas veces se requiere bastantes reuniones para poder justamente discutir la evidencia. Seguramente hay preguntas más evidentes en cuanto hacia dónde vamos a apuntar la recomendación, pero en otras requerimos de diferentes fuentes y esto podría dilatar los procesos, ¿no? Entonces, si bien hay esta secuencia lógica, lo que nosotros vamos a mostrarles en esta presentación es cómo de la pregunta llegamos a la recomendación con la metodología vigente. Además, una recomendación puede ser complementada con puntos de consenso, es decir, o puntos de buena práctica clínica. En realidad aquí uno busca especificar y ayudar un poco más a disgregar la recomendación. Aquí solemos explicitar un poco más el tema de las dosis o alternativas en caso las hubiesen, ¿no? en la recomendación, o algunas consideraciones básicas como el tema de la probabilidad de eventos adversos o algunos procedimientos que podrían detallarse mejor de esta forma y que son aceptados por el panel, ¿no? Al momento de la validación. Entonces esto vamos a ver más adelante. Y aquí para recordarles de que cuando uno se pone en este plan de poder elaborar una guía de práctica clínica, cuando uno planifica hacer esto, existen más de un camino en realidad, pero también pues hay algunas variables que podrían hacer inviable quizás a veces tomar esos caminos, ¿no? Podríamos partir de un proceso aparentemente sencillo que sería la adopción de una guía de práctica clínica, es decir, nosotros identificamos una guía ya publicada y vamos básicamente a, a tener un listado de guías, seleccionar la que tiene una mejor calidad y la que también va muy de la mano a lo que el grupo elaborador considera como importante para nuestro contexto. Y finalmente, en base a una guía, vamos a ir adoptando las recomendaciones. Este proceso podría ser un poco más corto. De repente, la necesidad de recursos es menor, al igual que en la adaptación, que en realidad es aquí lo que vamos a percibir es
básicamente la contextualización, o muchas veces vamos a nuevamente a discutir la evidencia de cierta información que nos pueda aportar una guía seleccionada, al igual que en la adopción, con la diferencia que sí, pues vamos a tener un proceso de desarrollo un poco más amplio. Y aunque suenen atractivas estas metodologías, lamentablemente hay algunas cuestiones que podrían hacer inviable este proceso, ¿no? Por ejemplo, evidentemente, al ser propiedad intelectual, una guía de práctica clínica, requerimos de permisos. No siempre las guías son de libre uso debido al financiamiento múltiple que podrían tener. No siempre vamos a poder obtener el permiso, o a veces se requieren de pagos por la propiedad intelectual, y esto podría limitar el proceso, ¿no? Y dilatarlo, porque siempre estas comunicaciones suelen demorar. Y esto es lo que en la actualidad nos ha motivado un poco más a entrar a este proceso de desarrollo de Novo, que si bien va a demandar algo más de recursos, es algo que sí, desde el comienzo está concebido para nuestro contexto, ¿no? Muchas de las guías internacionales de muy buena calidad lamentablemente están pensadas en el sistema de salud que tienen diferentes países, que podrían distar mucho del contexto nuestro, ¿no? En la forma en cómo están estructurados y la disponibilidad de recursos que tienen, ¿no? Entonces, esas cosas hacen que, por lo general, las guías que venimos desarrollando vienen siendo bajo esta metodología de Novo. Obviamente el tiempo va a depender mucho de la cantidad de preguntas, así que no siempre son tiempos tan largos. Y aquí, a grandes rasgos, recordar que el punto inicial para este proceso de desarrollo consiste siempre en identificar las guías que ya están publicadas, ¿no? No es bueno, o realmente es un buen ejercicio poder ver qué se viene publicando acerca de una patología, y esto ayuda o facilita un poco iniciar con el proceso o el proyecto, ¿no? Luego tenemos de que si decidimos optar por ese camino, pues como les comentaba, podríamos adoptar o adaptar una guía, ¿no? O contextualizar algunas recomendaciones, pero debido a las variables que ya les he comentado, probablemente muchas veces tengamos la necesidad de hacer una guía de nuevo. Ahora, también aquí vamos a gráficamente mostrarles de que existen algunas etapas previas a ya la discusión, ¿no? En reuniones con el panel o el grupo elaborador, y que consisten en la planificación de lo que va a ser el proyecto de guía de práctica clínica. Estas etapas son importantes porque sientan las bases. Sin embargo, durante el desarrollo también es posible hacer modificaciones, añadir preguntas, con la consecuencia de quizás dilatar un poco el proceso, pero muchas veces esto trae buenos resultados. Y lo que queríamos mostrarles era de que siempre se ha criticado el documento como tal, como guía, porque por sí solo no hace cambios, ¿no? Se requiere, y hoy más que nunca es importante la gestión clínica, ¿no? Es por ello que en las guías también participan médicos gestores y también tomadores de decisión de las diferentes instituciones, para poder empezar con este proceso de priorización de recomendaciones que tiene miras a la implementación de guías con la consecuente medición de adherencia a la guía de práctica clínica, ¿no? Mucho se sabe que el documento, si es que las recomendaciones que formula no se terminan de adherir, pues lamentablemente hay un divorcio en realidad entre lo bueno que se ha trabajado con lo que finalmente en la práctica viene dando resultado, ¿no? Entonces, aquí era para mostrarles cómo en realidad, incluso antes de que se publique la guía finalmente, ya hay algunos pasos importantes para poder finalmente pasar al proceso de implementación, que sin duda es algo en donde vamos a poder darle vida a ese documento en papel, para finalmente, como vamos a tener en la siguiente sesión, hablar de indicadores, que es algo que sin duda nos motiva, o también nos podría generar reflexión acerca de cómo modificar algunas cosas que podrían estar todavía en desarrollo. Entonces, todo esto es posible gracias a la formulación de preguntas PICO, que básicamente el grupo elaborador, en base al contexto, empiezan a formular.
vamos al final a hablar más de la guía en sí. Seguimos hablando conceptos generales porque es importante que entiendan que en una guía, en este proceso de Novo, básicamente tenemos estos pasos en donde hemos conformado un grupo elaborador. Como se comentaba, es importante que participen diferentes especialidades, más aún si es una patología que requiere de diferentes atenciones, ¿no? Por ejemplo, en COVID hemos tenido médicos neumólogos, médicos intensivistas, médicos internistas, médicos de primera línea que están en los centros de atención temporal. Es importante en una guía siempre tener un marco, ¿no?, de contención, porque algunas patologías pues tienen un espectro bastante amplio, ¿no? Entonces es importante priorizar lo que de momento requiere más acción para en siguientes proyectos o durante la actualización considerar incluir más preguntas, ¿no? Entonces, para poder tener una hoja de ruta es importante definir el alcance y el ámbito de una guía de práctica clínica, ¿no? Vamos a abordar todo el espectro de la enfermedad, desde diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, la parte de tamizaje, prevención. Sin duda sería importante hacer eso con todas las enfermedades. Sin embargo, los tiempos apremian y para poder tener un primer buen proyecto, muchas veces de forma importante el grupo elaborador toma la decisión de priorizar ciertas situaciones en la guía. Para ello formula preguntas que luego serán estructuradas en este formato PICO, que ayuda a hacer una búsqueda de la literatura y poder sintetizarla de tal manera que podamos presentarla en una reunión y discutir sobre los hallazgos. Una vez que tengamos las recomendaciones producto de esas discusiones, es que vamos a continuar con un proceso de validación. Es importante resaltar que en la actualidad esto viene funcionando bastante bien, en el sentido de que el grupo elaborador, conformado por varios especialistas, por lo general las guías tienen entre 6 a 10 participantes, y en una validación lo que vamos a hacer es invitar a otros especialistas que no necesariamente estuvieron en este proceso inicial, porque lo que se quiere es ver cómo el proyecto en su listado de recomendaciones viene trayendo mensajes entendibles y también útiles, y también, ¿por qué no detectar si es que realmente va en concordancia a lo que los clínicos vienen utilizando en la práctica diaria, ¿no? Entonces, esto ayuda un poco a detectar situaciones que pueden ayudar finalmente a mejorar las recomendaciones. También hacemos una validación externa, es decir, solemos invitar a especialistas de renombre, de amplia experiencia. Hemos tenido oportunidad de enviar las guías a profesionales en el exterior, y eso pues sin duda suma y permite darle más visibilidad también al documento. Luego sigue una ruta básicamente administrativa para la aprobación y difusión, que bueno, también es un componente importante y vamos a hablar de esto más adelante. Ahora quería no perder la oportunidad de familiarizarlos a ustedes con algo que viene muy de la mano con el estado de arte actual de las guías, ¿no? Estamos hablando de la metodología GRADE o GRADE, que básicamente es una aproximación, un enfoque, ¿no? Es decir, este grupo busca cambiar el paradigma que teníamos en relación al proceso de desarrollo de guías, y básicamente GRADE lo que nos proporciona son una serie de herramientas que facilitan esta discusión durante las reuniones que tenemos acerca de la evidencia disponible para cada una de las preguntas clínicas, de tal manera que podamos seguir con esa secuencia, ¿no? Hemos formulado preguntas, tenemos evidencia, y cómo esto se traduce en una recomendación, teniendo el cuidado correspondiente de que exista consistencia, ¿no? Lamentablemente, cuando una guía no tiene metodología y simplemente te muestra recomendaciones, uno debería tener pues una baja confianza en esas recomendaciones en general, porque lamentablemente puede que más de una no tenga consistencia con la evidencia que pudieran haber tomado, ¿no? Puede que muchas otras sí guarde relación con lo que se hace en la práctica diaria, pero lamentablemente
no podríamos confiar en todo el documento, ¿no? Y lo importante en la actualidad, como les comentaba, si es que se pretenden crear indicadores en salud, si se pretende implementar una guía, pues necesitamos que exista la rigurosidad desde el inicio con este tipo de documentos. Es por ello de que para ustedes ya esta metodología debería irse incorporando, al menos en cuanto a sus conceptos generales, porque en realidad esto es como si es que alguien quisiera hablar de fútbol y no sabe lo que es la FIFA o el básquetbol y no sabe lo que es la NBA. Esto es así, ya no es negociable uno ignorar un poco estos conceptos, ¿no? No es tan nuevo en realidad, ya son más de 10 años que estos conceptos se han ido desarrollando, pero es entendible que todavía pues, no estemos del todo familiarizados y un poco la idea de estas ponencias es ponernos en este proceso de actualización, ¿no? Que bueno, todos sabemos que en salud es muy importante. Entonces, lo que hace la metodología GRADE, como les comentaba, era básicamente proporcionarnos herramientas, ¿no? Existen una metodología que consiste en seguir un proceso sistemático, es decir, una secuencia de pasos para poder reunir evidencia. Esto lo hemos extrapolado de las famosas revisiones sistemáticas, que son un diseño de estudio en realidad, que básicamente parten de una pregunta, seleccionan desenlaces, resumen la evidencia en general y hay que hacer este ejercicio de valorar, ¿no? En realidad la calidad de la evidencia que estamos obteniendo a partir de este proceso, ¿no? Lo nuevo en guías de práctica clínica es que a partir de esa información nosotros tenemos que concluir con un mensaje que básicamente es la recomendación. Entonces, para poder traducir esa evidencia en una recomendación, vamos a apoyarnos en algunas tablas. Una tabla bastante importante en este proceso es la tabla de la evidencia a la recomendación o evidencia a la decisión. Es uno de las herramientas del grupo GRADE que se llama AETD, en donde aquí se amplía mucho el panorama, ¿no? Por lo general, nosotros nos centramos en un estudio y nos fijamos si es que algo salió significativo y asumimos que si salió significativo, la intervención debería utilizarse. En cambio, aquí vamos a transparentar más a fondo esto, ¿no? Vamos a definir qué beneficios trae esta intervención, ¿no? En términos de qué desenlaces estamos mejorando la salud de las personas. Los desenlaces no van a ser los mismos en las diferentes patologías, porque en COVID-19, al ser una enfermedad potencialmente mortal, sin duda me va a interesar que las intervenciones principalmente reduzcan mortalidad, o en su defecto reduzcan la necesidad de requerir ventilación mecánica, y en otras enfermedades, pues, por ejemplo, en cuadros gripales o en cuadros que cursan con dolor, me va a importar mucho la reducción de síntomas, ¿no? O los días que voy a estar con síntomas, ¿no? Pero en enfermedades con un pronóstico malo, pues me va a importar que el paciente se vea beneficiado con una menor mortalidad, ¿no? Entonces, es importante entender que la selección de desenlaces no es arbitraria, en realidad parte de pensar qué sería lo mejor para el paciente. También recordar que muchas intervenciones suelen traer daños, ¿no? Hay muchos medicamentos que se usan día a día y que tienen daños, ¿no? Creo que esto está bastante claro en la especialidad de la oncología, en donde sabemos que lamentablemente la gran mayoría de medicamentos que se disponen suelen traer eventos adversos y eventos adversos serios. El tema es que en algunos casos es claro cómo el beneficio de curar o al menos pues sin duda poder limitar un tanto la enfermedad es que se decide administrar a los pacientes, ¿no? Pero en general, quizás es un caso extremo, pero muchos medicamentos suelen traer eventos adversos, solo que a veces los ignoramos o no estamos acostumbrados a evaluarlos, ¿no? En cambio aquí se exige hacer esta evaluación. Además, ¿no? Además de estos criterios, es importante entender cosas como el uso de recursos, ¿no? Podemos tener diferentes alternativas de tratamiento con diferente potencial de beneficio, pero también es importante entender cómo se está comportando el tema de costos, ¿no?
Luego también el tema de factibilidad, ¿no? Hay intervenciones que requieren de toda una infraestructura y no siempre se dispone de ello, ¿no? Entonces, por el hecho de que un fármaco sea de beneficio, automáticamente no lo hace implementable, ¿no? Es importante reconocer la, la, los otros factores que podrían quizás motivar a no necesariamente utilizarlo, ¿no? Entonces, tendríamos que tener un beneficio bastante grande en un desenlace bastante importante o crítico como para poder justamente hacer este ejercicio, ¿no? Balancear, ¿no? Cuando nosotros vemos de que el beneficio es amplio, es grande, vemos de que hay poco daño, ¿no? Los eventos adversos son mínimos, los recursos no necesariamente están comprometidos, ¿no? Si bien tiene un costo de la intervención, se considera que podría haber un potencial de ahorro si es que prevenimos algunas complicaciones, ¿no? Si tuviéramos un fármaco que actuara en COVID en las fases iniciales con bastante efecto y evite pues la progresión a cuadros severos o críticos, sería quizás de mucho ahorro porque evitaría pues que el uso de salas de cuidado crítico, ¿no? Entonces, esas situaciones hacen que a pesar de los costos uno pueda orientarse a recomendar la intervención, ¿no? Pero hay otros criterios que podrían hacernos pensar, ¿no? Como los daños o como los altos costos sin ser justificados por un beneficio claro, eso podría motivar a que finalmente la recomendación no sea a favor del uso de la intervención. Entonces, como ven, esta es en realidad una tabla resumen. Nosotros solemos presentar para cada criterio información de tal manera que hacemos este ejercicio de balancear, ¿no? Tenemos más factores a favor de la intervención o en realidad la situación está un tanto más para el otro extremo que sería de no brindar la recomendación, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que entender con la metodología actual. Necesitamos que el grupo elaborador sepa exactamente por qué estamos recomendando algo, en base a qué criterios, y también quienes consuman la evidencia entiendan cómo se dio este proceso, ¿no? De tal manera que se cumple con transparentar este proceso. Luego tenemos que la recomendación ahora va a tener una estructura quizás diferente a lo que habitualmente solemos ver en las guías, en la que únicamente pues están las sentencias, ¿no? A manera de oraciones y no es posible diferenciar qué recomendaciones pues tendrían un mensaje más fuerte o quizás deberían ser consideradas como las más importantes de la guía y qué otras quizás no tienen tanta repercusión, ¿no? Porque no podríamos asumir que todas las recomendaciones en una guía tienen, digamos, la misma intensidad, ¿no? Y esto es algo que llamó mucho la atención al grupo Gray y eso obligó un poco a modificar algunas situaciones como cómo evaluamos la calidad de la evidencia, ¿no? El tema de calidad muchas veces se confunde con cómo hacemos las cosas desde el punto de vista de procesos. Sin embargo, esto va más a fondo, ¿no? En realidad, en la actualidad se prefiere el concepto de certeza de la evidencia para referirnos a, en la secuencia de desarrollo de un estudio primario, cómo es que podrían haber situaciones como el alto riesgo de sesgo, que muchas veces normalizamos como limitaciones de un estudio, pero lamentablemente hay situaciones que no son negociables, ¿no? Hay estudios que podrían ser ensayos clínicos autorizados, pero con severas limitaciones o severas deficiencias que hacen que uno desconfíe mucho de esa evidencia, ¿no? Y es lo que ocurrió en la pandemia, ¿no? Han habido varios ensayos clínicos que lamentablemente incluso han sido detractados de las revistas porque se ha puesto muy en duda los datos que ofrecieron, ¿no? Entonces, lo que sucedía era de que muchas guías o muchas asociaciones o sociedades científicas solían presentar una propuesta de sistema de calificación de la evidencia. Y esto evidentemente generaba un problema porque cada grupo tenía su propio sistema y pues uno como lector tenía esta dificultad de entender qué significa 1A en tal sistema y qué significa 1A en otro, ¿no? O por qué otro tiene un sistema de letras A, B, C, D y otro tiene uno de números únicamente.
era imposible, sin duda, a no ser que solamente leamos guías de determinada sociedad, ¿no? Entonces, lo que buscó primero Oret es estandarizar esto, ¿no? Hacerlo un poco más universal. Y lo otro era, tuvo como avance importante el considerar otros aspectos importantes acerca de los estudios. Muchos de los sistemas de calificación de la evidencia tenían esta limitante de solamente tomar como criterio principal el diseño de estudio de la cual estamos evaluando la evidencia. Si el estudio era un metaanálisis, pues automáticamente, como sabemos, sería pues el tipo de estudio o el tipo de estudio como revisión sistemática que aporte la evidencia más sólida, ¿no? Pero, como les decía, lamentablemente, por más que uno tenga una revisión sistemática o ensayo clínico aleatorizado, eso automáticamente no me habla o no se traduce en evidencia de alta calidad, ¿no? Tengo yo que evaluar, por eso es importante este proceso de lectura crítica, para determinar si es que realmente los resultados de estos estudios son confiables, ¿no? Entonces, este sistema no solamente considera el diseño de estudios, sino otros criterios que han hecho que el sistema coja popularidad y en la actualidad muchas sociedades han optado por dejar atrás sus sistemas y adoptar esta parte o esta herramienta, ¿no? De sistema de calificación, ¿no? Entonces Gray también aporta con un nuevo sistema de calificación de la evidencia que ahora vamos a entender, porque es algo que muchas veces nos ha traído algunas confusiones desde el punto de vista del lector, porque uno lee alta, moderada, baja, muy baja. Podría entender si es que una recomendación tiene una certeza baja o muy baja, que la guía está aportando con evidencia mala, ¿no? Y esto vamos a ver que en realidad tiene otra connotación. Pero quizás algo más importante aún es entender, como les decía, la implicancia de una recomendación, ¿no? Yo en una guía de práctica clínica, como les comentaba, hay que acostumbrarnos a visualizarlas como una lista de recomendaciones. Yo no puedo, pues sin duda, ponderar a cada recomendación de igual forma, porque sabemos que la evidencia que hay detrás de cada recomendación es variable y podríamos tener en algunos casos evidencia de más alto nivel, y esto sin duda se traduce en una fuerza diferente, ¿no? Es decir, estas recomendaciones tendrían un mensaje más importante, tendrían una implicancia mayor en el paciente, por eso es de que se les podría considerar como una fuerza fuerte. Y en los casos en los que no se dé esta situación, vamos a denominarlas recomendaciones condicionales, ¿no? Esto es algo muy importante. Lo de dirección está claro. Muchas veces vamos a emitir recomendaciones a favor de una intervención. Y algo que nos han cuestionado a veces es cuando nos dicen de qué sirve una guía que emita recomendaciones en contra, ¿no? Yo solamente veo aquí como 3 recomendaciones en contra de usar algo. A mí me importa qué se requiere usar, ¿no? Pero bueno, hemos aprendido también en esta pandemia de cómo muchos medicamentos que en un inicio pues tenían una cierta lógica pues también mal entendida, porque el proceso en cómo se toma decisiones en cierta forma es claro en cómo uno tiene que priorizar e interpretar, ¿no? Hacer lectura crítica de la evidencia, pero lamentablemente tenemos todos o caemos muchos en el sesgo de entender la evidencia como algo, un proceso lógico, ¿no? Que si hay una explicación fisiopatológica detrás más o menos entendible, pues podríamos considerar ciertas intervenciones, ¿no? Y bueno, a propósito de eso, nuestra guía tiene muchas recomendaciones en contra del uso de intervenciones que sabemos que se han usado bastante durante la pandemia y que ya la información es vasta. Realmente, incluso en esta nueva actualización que vamos a tener, notamos de que ya es muy claro de que no tienen y nunca tuvieron utilidad, ¿no? Entonces, al contrario, muchos también traen eventos adversos y eso es lo importante de la guía, ¿no? De poder también advertir a los lectores o a los usuarios de que no hay que usar esas intervenciones. Por eso es que consideramos, y muchas de nuestras guías aún mantienen esta situación para poder pues reducir esta variabilidad, ¿no? De algunos especialistas, algunos médicos que podrían
todavía estar usando intervenciones que carecen de efecto o beneficio para el paciente, ¿no? Entonces, como les comentaba, la idea de esta sesión es poder familiarizarnos con el lenguaje, porque deben entender, ¿no? Hay un desafío aquí, ¿no? Tenemos que actualizarnos y por suerte, como les comentaba, esta metodología se ha adoptado por muchas instituciones, incluida la Organización Mundial de la Salud y también muchos otros grupos elaboradores de guías de práctica clínica, como sociedades científicas de Estados Unidos y de Europa. Y en ese sentido, pues, esto no es una moda más o una tendencia, ¿no? O algo que se ha hecho simplemente viral y que después va a caer. Este tipo de estructura o, digamos, de marco conceptual se viene mejorando, siempre vienen grupos aportando a ir desarrollando mucho más esta metodología y muy probablemente prevalezca en el tiempo, ¿no? Ha demostrado ser tan sólida que y tiene esta característica, ¿no? Que se va retroalimentando, entonces probablemente no va a ser en vano que ustedes empiecen ya a familiarizarse con estos conceptos, ¿no? Y también deben entender algo, ¿no? Que muchos de los documentos o muchas de las lecturas que hay acerca de la metodología AREI están muy perfiladas para quienes van a hacer este ejercicio de facilitar, digamos, la síntesis de evidencia a los grupos elaboradores, ¿no? A este tipo de personas se le conoce como metodólogo, ¿no? Es decir, personas que están capacitadas en los conceptos bastante profundos, ¿no? De la metodología AREI y justamente buscan brindar soporte, ¿no? A los grupos que desarrollan guías para formular recomendaciones. Pero hay un grupo más importante aún y quizás más frecuente, que son ustedes, usuarios, ¿no? De guías de práctica clínica que necesitan saber de Grey porque es la metodología vigente, la metodología que actualmente rige el desarrollo de guías de práctica clínica. Y es por eso que ustedes van a tener que, quizás, más que la parte superficial es poder saber interpretar algunos tecnicismos que por suerte no son muchos, con la finalidad de que tengan una adecuada lectura de las guías. Entonces, yo quiero comenzar por lo que viene a ser este concepto de recomendación fuerte y lo que viene a ser recomendación condicional, ¿no? ¿Qué llamamos una recomendación fuerte? Básicamente aquella sentencia, ¿no? Aquella recomendación en la que nosotros vamos a considerar usarla en todos o casi todos los casos para los cuales está siendo establecida la recomendación. Yo tengo un fármaco para cierta patología, una vez evaluada la evidencia, veo que los beneficios son amplios y hay poco evento adverso, el uso de recursos no es un problema, entonces decido emitir una recomendación fuerte a favor de su uso. ¿Esto en qué se traduce? En que en realidad eh, el usuario, en este caso el médico que decide leer la guía, debe entender que es claro, o sea, tenemos bastante certeza de que la recomendación va a tener efecto positivo en la salud del paciente. Por ende, no hay tanta discusión acerca de si debería dar o no dar el fármaco. Ustedes saben que las guías no son una camisa de fuerza, en realidad, como dice su nombre, busca orientar este proceso de toma de decisiones en el médico, pero finalmente el juicio que podría tener el criterio médico se mantiene, es decir, si yo veo que mi paciente, como es muy frecuente, tiene otra comorbilidad o por la edad, esta recomendación no tendría esta misma idea, pues se podría siempre justificar, ¿no? De esa forma, ¿no? Que hay algunos otros criterios que quizás motiven a no seguir la recomendación, pero evidentemente en el grueso de pacientes, en la gran mayoría de pacientes, es claro el beneficio que va a tener el paciente gracias a esta intervención, ¿no? Ahora vamos a la contraparte, que vendría a ser la recomendación condicional. Antes se le llamaba débil, pero siempre el español o el castellano a veces genera confusión, ¿no? En realidad se refiere a que aquí el sentido cambia un tanto, ¿no? Aquí en realidad ofrecer la intervención va a ser útil seguramente en la mayoría de casos, pero requiere siempre hacer una evaluación individualizada del paciente, ¿no?
Aquí sí va a importar mucho evaluar si realmente el paciente va a beneficiarse de esta intervención. ¿Cómo así? Pues puede ser de que la evidencia haya sido tomada de un grupo joven de pacientes, ¿no? O un grupo muy mayor de pacientes y por ende probablemente el paciente que yo tengo al frente no reúne esas características de los estudios, por ende no estoy seguro si va a tener el mismo beneficio. No siempre en realidad eso es un problema, pero es algo que sí se considera para muchos fármacos, pero, o alguna otra característica, ¿no? Alguna variante en la enfermedad, alguna comorbilidad podría hacerme considerar que no necesariamente va a ser tan beneficiosa como la evidencia sustenta, porque mi paciente tiene ciertas características que lo alejan de eso, ¿no? Entonces, para recomendaciones condicionales, pues voy a tener que hacer todavía esta discusión. Muchas veces la recomendación queda condicional cuando tenemos más de una alternativa, más de un fármaco, por ende, yo tengo, por ejemplo, hay situaciones en las que el tratamiento puede ser médico o puede ser quirúrgico, ¿no? En cardiología lo vemos muy seguido, en apendicitis también, ¿no? Hay situaciones en las que, o algunos otros cuadros abdominales, podría haber un manejo médico, podría haber un manejo quirúrgico. Y cuando la evidencia que soporta cada una de ellas, no encontramos mucha diferencia entre una u otra, aquí importa mucho los valores y preferencias del paciente, ¿no? Evidentemente esta decisión va acompañada del médico, pero el paciente finalmente tiene la palabra y el médico ahí debe cumplir el rol de transparentar que justamente el beneficio sobre uno u otro no es tan claro, así que no está mal finalmente si se decide por alguno de ellos, ¿no? Entonces, como ven, eh, el, la implicancia detrás de cada una de estas recomendaciones es distinto, ¿no? Por ende, el grupo GRED ha cumplido con ayudarnos a diferenciar este tipo de recomendaciones, ¿no? Vamos ahora a entender también que básicamente tenemos estos extremos, ¿no? O sea, las recomendaciones tienen este espectro en situaciones en las que yo estoy muy claro de que la intervención ofrece un gran beneficio, por eso voy a dar una intervención fuerte a favor, o situaciones en las que todavía esto es polémico o debería ser individualizado, porque un subgrupo realmente es el que se beneficia, no todos los pacientes, entonces queda como condicional. Y como les decía, también tenemos situaciones en las que está claro que no hay beneficio y por el contrario incluso hay daño o hay gasto de recursos, entonces no tiene sentido recomendar una intervención, por eso queda como fuerte en contra, ¿no? Ahora sí, quisiera que recordemos un poco esto del concepto de certeza en la evidencia. Me comentan que hay una evaluación, así que sería conveniente que estemos atentos a esta diapositiva en particular, porque esto es lo que ha generado un poco la confusión, ¿no? El concepto de certeza en la evidencia. ¿Qué quiere decir certeza? Es confianza en realidad, ¿no? ¿Qué tanto yo confío en la evidencia que tengo al frente, ¿no? Muchas veces confiamos de un artículo porque simplemente está publicado en una revista como New England Journal of Medicine, BMJ, Nature, revistas de alto impacto en la comunidad científica en salud en general. Entonces, la forma en que nosotros nos basamos la confianza, pues muchas veces depende de esos factores, pero en realidad el grupo GRED lo que hace es ya nos da un marco de ciertos criterios para evaluar la certeza, y lo que nosotros como usuarios tenemos que aprender es qué significa, ¿no? Porque esto es como un semáforo. Cada una de estas categorías nos está advirtiendo de algo, ¿no? De esta manera, yo voy a poder diferenciar recomendaciones que tienen una confianza, digamos, positiva, ¿no? Amplia, de aquellas que tendrían una confianza un tanto menor, ¿no? Entonces, es evidente que aquí hay una dicotomía, ¿no? Tenemos por un lado una confianza, como les digo, mayor, ¿no? Alta, moderada, y tengo por otro lado confianza menor, ¿no? Baja o muy baja. Esto tiene implicancias, evidentemente, ¿no? Probablemente, si mi recomendación es baja o muy baja, mi recomendación necesariamente va a tener que ser condicional. Muy probablemente, ¿no? Si es que yo no tengo mucha confianza en la evidencia que se ha evaluado,
¿cómo voy a poder emitir una recomendación fuerte, ¿no? Hay casos excepcionales, pero la mayoría de veces, por esta situación de que no tenemos tanta confianza a la evidencia que hemos evaluado para esta pregunta clínica, es que nuestra recomendación termina teniendo esa etiqueta de condicional, ¿no? Entonces, es muy importante entender la certeza porque muchas veces esto es lo que determina la fuerza de una recomendación. Como les decía, aquí el ejercicio es que ustedes entiendan que tenemos que diferenciar las recomendaciones, ¿no? No todas las recomendaciones tienen el mismo énfasis, la misma implicancia, y aquí lo vamos a entender, ¿no? Viendo los extremos, básicamente, cuando yo tengo certeza de la evidencia alta, es porque tenemos alta confianza en la evidencia que hemos identificado, evaluado, producto de la pregunta clínica, ¿no? La evidencia no es algo único, en realidad el cuerpo de evidencia se compone de muchos estudios o podría ser una revisión sistemática que ha combinado varios estudios. Evidentemente, si yo estoy evaluando fármacos, también tengo una discriminación, bueno, metodológica acerca de la evidencia. Yo voy a preferir para ese tipo de estudios, o preguntas, perdón, preguntas de intervención, estudios de tipo ensayo clínico electrolizado. Si es que tengo varios ensayos clínicos y encuentro una revisión sistemática de ensayos clínicos, sin duda voy a preferir sobre un estudio en particular la revisión sistemática porque esta me combina varios estudios. No así con los estudios observacionales, ¿no? Eso tampoco es negociable, ¿no? Esto, digamos, es un estándar, ¿no? Se acepta que el diseño de estudio que confiere mayor confianza potencialmente es el ensayo clínico electrolizado, pero hay que hacer una evaluación de lectura crítica para poder concluir de que finalmente sí es altamente confiable, ¿no? Entonces, como les decía, eso es el extremo, digamos, el mejor escenario cuando disponemos de evidencia de alta confianza. Por otro lado, tenemos el otro extremo, cuando tenemos, y que no es infrecuente, ¿no? Muchas veces, justamente en COVID nos pasó al inicio, muchos de los estudios tenían pues muchos problemas durante su desarrollo, tenían alto riesgo de sesgo, o eran estudios únicos. Eso también complicaba un poco el proceso de desarrollo porque bajo un estudio tomar una decisión es un poco complicado, no es tan cómodo, pero muchas veces hay que hacerlo, y por eso hay que advertirle al lector que por si acaso la certeza viene siendo muy baja de momento, ¿no? Esto no es estático. Cuando se van actualizando las guías, es que vamos mejorando a veces la evidencia, ¿no? Va a depender de la producción científica. ¿Qué quiere decir muy baja? Que existe considerable, aquí es que consiste incertidumbre considerable respecto a la evidencia identificada para formular la recomendación, ya sea porque existe muy poca evidencia o porque ésta tiene limitaciones importantes, ¿no? Entonces, no quiere decir de que solamente hayan pocos estudios. Puede ser que hayan varios, pero puede ser que la mayoría tenga problemas importantes, ¿no? De sesgo, básicamente. Entonces, vean cómo este énfasis ayuda a entender mejor y a diferenciar, ¿no? Las recomendaciones. Muy bien, entonces, de tal manera que ustedes ya han entendido algunos componentes clave de la estructura de una recomendación. Esta es una única recomendación tomada de la Guía de Práctica Clínica para la Evaluación y Manejo de la Hemorragia Digestiva Alta. Esta recomendación se redactó de esta manera: en pacientes con hemorragia digestiva alta de varices esofágicas, recomendamos como primera opción usar ligadura con bandas en vez de escleroterapia, ¿no? Entonces, aquí vamos a notar que esta recomendación tiene una fuerza fuerte porque han usado el término recomendamos. Cuando la recomendación es condicional, el grupo Bray también ha hecho esfuerzos para mejorar la redacción de las recomendaciones. Lo que usamos es sugerimos. Entonces, solamente leyendo la recomendación yo ya puedo detectar eso, pero si no, aquí también me lo comentan, ¿no? Aquí está la fuerza. O sea, siempre ustedes cuando vean una guía que tiene esta estructura es porque he usado metodología Gray. Si no la tiene, puede que no haya aplicado esta metodología. Entonces, toda recomendación, toda sentencia va acompañada de estas otras dos líneas, ¿no? Recomendación fuerte a favor y viene la certeza o calidad de la evidencia, ¿no? En este caso fue baja y eso es un poco lo que ustedes deberían empezar a familiarizarse. Evidentemente esto toma tiempo, pero es importante que al menos ya vayan
socializando un poco esos tecnicismos que son, como les digo, bastante informativos, ¿no? Antes simplemente teníamos la redacción y no sabíamos diferenciar las recomendaciones o qué énfasis tenía o implicancia, ¿no? Solo aquí para hacerles notar cómo esta guía de práctica clínica llegó a ser publicada como artículo científico, y esto es un poco de la estrategia que tenemos de difusión para mejorar y tener mayor alcance hacia ustedes como usuarios, ¿no? Lamentablemente las guías publicadas en repositorios institucionales podrían no tener tanta visibilidad porque no siempre tenemos a la mano a veces el repositorio, pero en las revistas científicas ahora básicamente en la virtualidad, por WhatsApp, por varias redes sociales, uno comparte este tipo de experiencias, ¿no? Y bueno, se pudo concretar eso con esta guía. Ahora sí voy a rápidamente comentarles lo que se hizo en COVID, ¿no? Que no es muy diferente a lo que he venido conversando. Hay algunas cosas interesantes, como este concepto de Living Guidelines, que se refiere básicamente a guías que tienen un proceso de actualización continuo, ¿no? Buscamos o necesitamos que guías determinadas tengan un proceso más acelerado que permita una actualización de las recomendaciones. Esto supone un desafío, en realidad no es tan sencillo pues, comprometer a un grupo elaborador a que siempre está revisando evidencia. Algo que ha ayudado mucho es muchos repositorios o muchos servidores de información que han podido gestionar mejor la información que se ha publicado en COVID, que es demasiado. Yo recuerdo claramente las primeras semanas de pandemia, en donde básicamente teníamos unos cuantos estudios descriptivos todavía, pero pasaban los meses y iban apareciendo los ensayos clínicos aleatorizados. Mucho se criticó a la medicina basada en evidencias porque decían que no iba a ser la solución en esta pandemia porque lamentablemente sus estudios demoran años de años, pero cuando todo se alinea, cuando hay financiamiento detrás, habían investigadores por suerte, se han generado en la actualidad un montón de estudios clínicos y esto pues ha permitido tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, en esta guía de práctica clínica hemos tenido preguntas sobre intervenciones farmacológicas en donde hemos decidido hacer una guía de novo, es decir, nosotros mismos hemos buscado la evidencia disponible para cada pregunta, pero tuvimos esta facilidad del grupo de la Organización Mundial de la Salud, en donde se compartió básicamente revisiones sistemáticas para diferentes intervenciones. Entonces, el proceso aquí fue básicamente tomar las recomendaciones, o perdón, las revisiones sistemáticas de la publicación de la Organización Mundial de la Salud, hacer una lectura crítica, una evaluación de los desenlaces y emitimos recomendaciones, ¿no? Y el principal motivo por el cual decidimos hacer eso fue porque este grupo que desarrolló las revisiones sistemáticas para la Organización Mundial de la Salud también se comprometió por hacer una actualización constante. Gracias a, como les digo, a diferentes plataformas que han contribuido a gestionar mejor los estudios, porque eso es una limitante muy importante cuando uno busca información. Lamentablemente, muchos estudios no es fácil ubicarlos y cuando tienes una plataforma que funciona con diferentes algoritmos y te la muestra, ni bien se publica, es de mucha ayuda, ¿no? Aquí, por ejemplo, notamos cómo este documento de la Organización Mundial de la Salud se ha ido actualizando desde varias versiones atrás. Se encuentra actualmente en la versión 29. Para la versión 2 de la guía utilizamos la 23. En realidad, no son cambios radicales. Muchas veces aparecen un par de estudios y eso ya justifica actualizar la revisión. Estamos trabajando en una versión 3 de la guía de COVID y es en base a esta última versión de noviembre. Esta revisión además consideró como desenlaces de interés, mortalidad, necesidad de ventilación mecánica, mejoría o resolución de los síntomas y la evaluación de eventos adversos. Esto sin duda nos pareció un enfoque bastante adecuado porque era lo más importante para evaluar en pacientes con COVID, ¿no? Como les decía, las plataformas permiten ubicar para cada intervención lo último que se ha publicado, ¿no? Con mucha rapidez. Eso sin duda contribuyó a que la guía se desarrolle en un proceso más corto de tiempo, ¿no? Fue un trabajo alrededor de 3 meses y también la actualización duró un tiempo menor, pero finalmente la guía pudo publicarse rápido, ¿no?
Luego tuvimos muchas preguntas para el manejo crítico de pacientes, en donde lamentablemente, pues como entenderán, son pacientes en UCI y no siempre se dispone de ensayos clínicos para oxigenoterapia, etcétera. Mucha de esa información es extrapolada de la experiencia en situaciones como enfermedades como influencia o otros cuadros que causen insuficiencia respiratoria. Y en ese caso, también la Organización Mundial de la Salud, en este caso la Organización Panamericana de la Salud, generó un documento, una guía con enfoque Gray también, para el cuidado de pacientes adultos críticos, ¿no? Entonces, aquí hicimos un proceso de adaptación. Entonces, como ven, cuando uno desarrolla un documento de guía de práctica clínica, puede utilizar diferentes enfoques, en este caso, modalidades de desarrollo, siempre en el marco de lo que nos sugiere la metodología Gray. Y aquí les presento un poco ya finalmente la guía, como era básicamente para siempre estar agradecidos con el grupo elaborador, bastante comprometido. Justo muchos de ellos van a ayudarlos a ustedes en estas sesiones de capacitación. Como ven, diferentes especialistas, neumólogos, internistas, intensivistas, médicos de primera línea, también médicos de primer nivel de atención, nos apoyaron en este documento. De todas maneras, se requiere un equipo técnico para poder facilitar y poder, sin duda, brindar el soporte metodológico. Se entiende que todavía hay muchos conceptos que se van desarrollando y que es importante presentarlos. Y de esa forma, la Dirección de Guías de Práctica Clínica priorizó la guía y es por eso que participamos prácticamente toda la unidad en eso, ¿no? Esto vamos a hablar más a detalle en las siguientes sesiones, pero ya les hago un poco el avance. La guía de COVID, como ustedes saben, era una guía en esta versión dirigida a adultos de 18 años o más con diagnóstico de COVID. El alcance, para que vean, abordó manejo ambulatorio y también hospitalario, ¿no? Incluido áreas críticas, y el ámbito de uso es nacional, ¿no? Finalmente, el producto son 24 preguntas clínicas para que vean que es una guía bastante extensa. Se formularon un total de 50 recomendaciones, 16 fueron a favor y para que vean 15 en contra. Esto sugiere que era importante también advertir de ciertas recomendaciones o ciertas intervenciones que se vienen usando y que ya no deberían usarse. También no pudimos dejar de usar algunos consensos para poder hacer más entendible algunas recomendaciones, ¿no? Si yo digo hay que usar corticoides, esa recomendación podría quedar un poco vacía si no coloco las dosis, las alternativas, algunas consideraciones particulares, ¿no? Entonces, los consensos ayudan un poco a ampliar estas recomendaciones. También generamos 2 flujogramas y estos son básicamente el listado de intervenciones que utilizamos. Ya para finalizar, solo recordarles de que es un desafío a veces poder dar lectura a un documento tan extenso como la guía en sí, como documento disponible en el repositorio. Es por ello que también hay iniciativas que han buscado que la guía esté más al alcance de nuestros dispositivos como tablets o celulares. Ustedes pueden entrar a la página de salud y también pueden ubicar un formato de este tipo que es un tanto más amigable quizás para la navegación, y si es que uno quisiera únicamente visualizar recomendaciones y el flujograma, ¿no? También tienen disponible las diferentes versiones extensa y corta para el interés de cada uno, solamente ingresando a este enlace, ¿no? De GPC-Perú. Y aquí van a poder notar cómo nosotros hemos emitido recomendaciones para el manejo de casos leves moderados, como es el tratamiento sintomático ambulatorio. Para el manejo de casos severo o crítico tenemos pues recomendaciones como oxigenoterapia, ventilación mecánica, el tema de la pronación, rehabilitación respiratoria. Y finalmente, para intervenciones farmacológicas hemos evaluado una gran cantidad de intervenciones, como les decía, muchas en contra de su uso y otras a favor de su uso. Todo eso van a poder explorar en, en este entorno de forma amigable, haciendo un clic o colocando ahí el dedo. Van a poder ustedes notar cómo están los flujogramas y las recomendaciones, ¿no? También pueden acceder al enlace con la versión extensa de la pregunta. Indica uno de los participantes. En cuanto a la recomendación fuerte y la evidencia baja, ¿no es en cierta forma algo contradictorio? Eso tiene, claro,
creo que hay que vincular siempre que intuitivamente una recomendación fuerte debe venir de una recomendación, perdón, de una evidencia de alta o al menos moderada confianza, ¿no? Pero el grupo Gray también reconoce que hay situaciones en las que todavía se entiende que esta etiqueta de evidencia de certeza baja o muy baja podría ser provisional o podría también pues deberse a pocos estudios, ¿no? O estudios de poco tamaño de muestra, ¿no? Entonces, sin duda ahí podría ser un poco injusto el quitarle o el énfasis a alguna recomendación, ¿no? Ahora, esto es algo excepcional, ¿no? Básicamente, ¿a qué se debe que a partir de una certeza baja, muy baja, yo termine dando una recomendación fuerte? Es básicamente porque me voy al otro motivo, ¿no? Eh, no existen, no existe un motivo para no recomendar esa intervención, ¿no? Dejar de usarla no tendría una justificación, ¿no? Evidentemente también tendría que estar seguro de que los eventos adversos no serían, pues, un problema, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que el panel considera de que si bien la evidencia aún es limitada, la experiencia clínica, ¿no? Muchas veces la experiencia que se tiene en el campo clínico podría hacer considerar que está justificado todavía no dejar de usarla, ¿no? Que es básicamente lo que dice la definición fuerte, ¿no? Cuando tú tienes una condición fuerte, tienes que ofrecer la intervención a todos o casi todos los pacientes, ¿no? En cambio, la condicional es más restringido, ¿no? En términos figurados, debería ofrecerse a un subgrupo de pacientes y luego de individualizar cada caso, ¿no? Entonces, es una situación excepcional, es bueno que la noten, ¿no? Como le digo, eh, creo que el extremo que mejor se entiende es cuando tenemos una recomendación fuerte y la certeza debería ser alta o por lo menos moderada, ¿no? Pero excepcionalmente podríamos tener estas situaciones, pero como les digo, es porque hay amplio consenso, y como les digo, por eso también hay procesos de validación, y podríamos ahí apelar a eso, ¿no? Muchas gracias, doctor. Con esta intervención habríamos terminado la primera parte de la ponencia. Nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento y felicitamos su brillante exposición. Muchas gracias, doctor José Manuel Montes. Encantado, muchísimas gracias.